Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Buenas, hoy vamos a trabajar el trabajo número 3 de formación ética y ciudadana de primer año. El tema va a ser la forma de gobierno de la República Argentina en sus tres características: republicana, representativa y federal. Cuando hablamos de gobierno de la República Argentina, estamos hablando de una organización constitucional en base a un sistema que tiene tres características principales. Representativo o representativa, ¿por qué hablamos de que tenemos o desarrollamos una república representativa? Porque los ciudadanos ceden su potestad de gobierno a un conjunto de representantes que gobiernan y deliberan en nombre de los ciudadanos, que lo eligen mediante el sufragio o mediante un sistema de sufragio secreto, obligatorio y universal. ¿Por qué también hablamos de que ese sistema de gobierno es republicano? Porque los gobernantes, además de ser elegidos por el pueblo, es decir, por el conjunto de la ciudadanía, dividen su poder evitando la acumulación de la autoridad y facilitando el control no solamente de otros representantes, sino también de los ciudadanos. Y por último, la tercera característica del sistema de gobierno de la Argentina es su instancia federal. ¿Qué significa esto? Que implica una distribución territorial del poder del gobierno a nivel nacional, que el nombre correcto es federal, pero en Argentina se lo llama nacional, provincial y municipal, lo que permite que estas instancias o esta instancia a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal sean reconocidos como un Estado, y al ser reconocido como un Estado, tanto la municipalidad, la ciudad, la provincia o el Estado a nivel nacional son estados autónomos e independientes unos de otros. Pero vamos a analizar un poco cómo es el gobierno de la República Argentina. La República Argentina posee una democracia de tipo semi-representativa, como así lo define la última reforma constitucional realizada en 1994. Debido a su carácter federal, la Argentina está organizada de dos maneras, en dos partes. La primera parte se compone de la estructura federal, que en la Argentina se llama nacional, aunque no significan lo mismo en nuestro territorio. Lo nacional se lo utiliza como sinónimo de lo federal, aunque no es correcto. Lo nacional tiene que ver con un proceso, con una estructura de identidad que poseen los ciudadanos al mantener ciertos rasgos comunes, como pueden ser los símbolos patrios, la bandera, el himno, las costumbres, pero así también otras medidas identitarias, como una historia común, la construcción de próceres, las fechas, el recuerdo de fechas patrióticas, el desarrollo de actos también que conmemoran, y básicamente el lenguaje y varias costumbres sociales que todos respetamos y que generan una especie de hermandad, de una entidad que, además de hacernos pertenecer a un territorio y a un Estado, también nos hace pertenecer dentro de una hermandad de tipo nacional que nos define como argentinos. Lo federal tiene que ver con esta estructura organizativa del Estado, que se compone básicamente de dos premisas. La primera premisa es que todas las provincias son estados, y los estados asimismo, o mejor dicho, o las provincias al ser estado, poseen en sí misma ciertas atribuciones de gobierno que le permiten mantener su autonomía y su independencia de una provincia a la otra, pero sí también del Estado nacional. Esa estructura federal, que mal llamamos nacional, se compone de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y por el otro lado está la estructura organizativa de las provincias, que se componen de 23 provincias. Esas 23 provincias, que son autónomas e independientes según el sistema federal. También existe una ciudad autónoma, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Cava, que si bien no es considerado una provincia, es considerado un estado autónomo que posee las atribuciones de provincia. Es decir, a nivel organizativo, Cava, si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es considerada una provincia, pero tiene las mismas atribuciones y al mismo tiempo los mismos derechos que las provincias, ya que eligen senadores y diputados nacionales. A su vez, las autoridades del gobierno federal tienen su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es actualmente la capital de la República Argentina. La capital federal está dirigida por un sistema de autonomía que divide a su territorio en comunas, a diferencia de las provincias, que dividen sus territorios en
localidades, o en algunos casos también pues, en departamentos o en partidos. En el caso de la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe está dividida en departamentos, es decir, alrededor de 19 departamentos, y cada departamento tiene una cabecera que es la capital. En el caso de nuestra ciudad, en el caso de Santa Fe pertenece al departamento de la capital, y la capital, valga la redundancia, del departamento de la capital es la ciudad de Santa Fe. Pero vamos a analizar un poco los primeros 6 artículos de la Constitución Nacional, porque en este tercer trimestre lo que estamos analizando desde primer año es el análisis de la Constitución Nacional. En el primer artículo es donde define el sistema de gobierno de la Argentina. Dice lo siguiente: la nación argentina adopta para sí un gobierno de forma representativa, republicano y federal, según lo establece la presente Constitución, es decir, la Constitución de 1853. Y a pesar de todas las reformas que ha tenido esa Constitución o ese texto original de 1853, no fue modificado y no se va a modificar, porque define la estructura principal de la organización del gobierno, de la organización del Estado y del gobierno de la República Argentina. En el artículo 2 sostiene que el Estado posee una religión, es decir, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado argentino se define como que es un Estado católico apostólico romano. En el artículo 3 es lo que estuvimos analizando anteriormente, donde residen las autoridades federales, pues las autoridades federales ejercen el gobierno federal y residen en la ciudad que se declare como capital de la República. Desde 1862, la capital, o en todo caso desde 1862 hasta su confirmación en 1880, la capital de la Argentina fue capital federal, es decir, Buenos Aires. Pero en años anteriores, por ejemplo, entre 1853 y 1862, la capital de la Argentina, de como se llamaba en ese momento la Confederación Argentina, fue Paraná. En este caso, la Constitución declara como capital de la República Argentina a Buenos Aires, pero si cambiara y definiría Rawson, Santa Fe o Córdoba, la capital sería Córdoba, y allí deberían residir las autoridades nacionales. En el artículo 4 establece que el gobierno federal provee los gastos de la nación mediante la creación de fondos del Tesoro Nacional, en el cual el Estado Nacional tiene derecho a administrar y disponer de esos fondos que nacen de la coparticipación de la... En el artículo 5 queda claro también un elemento importante del sistema representativo, pero sobre todo federal, en donde cada provincia puede dictar para sí su propia constitución. Como se lo reconoce como un Estado independiente y autónomo, tiene el derecho y la obligación de dictar una constitución, pero siempre sobre la base de los principios y las declaraciones y las garantías que la Constitución Nacional define, y sobre todo la forma de gobierno debe ser de acuerdo y en concordancia con los dispuestos por la Constitución Nacional en sus aspectos republicano y representativo. En el artículo 6 de la Constitución sostiene que el gobierno federal solamente puede intervenir en el territorio de las provincias siempre y cuando las formas de gobierno representativa, republicana o en algunos casos alguna gravedad institucional afecte los derechos, las garantías de los ciudadanos. Pero si no hay un peligro real en una provincia y si no se genera ningún tipo de violación de los derechos, o en su defecto alguna violación a los principios republicanos, representativos y federales, el gobierno federal no puede intervenir. Esto permite que el gobierno federal deba respetar la autonomía y la independencia de las provincias. Pero cuando la seguridad, el bienestar, los derechos de los ciudadanos, o en algunos casos los principios básicos de la república, de la democracia y del federalismo estén en riesgo, el gobierno federal puede intervenir en una provincia. Pero básicamente, ¿qué significa la forma de gobierno representativa? Al principio del video nosotros habíamos hablado de que nuestro país desarrolla una democracia semidirecta, es decir, el sistema democrático sostiene o transforma al ciudadano en el soberano, es decir, en un actor político muy importante que posee el poder. Debido a que no puede gobernar de manera directa por los inconvenientes que trae el desarrollo de un gran número de personas, es decir, la multiplicidad o millones de personas intentando definir o tomar partido o llegar a desarrollar una decisión
que requiere una urgencia inmediata, se desarrolla un sistema de gobierno que es representativo, es decir, estos ciudadanos que son los soberanos y que tienen el poder político real, ceden su poder a un representante que ellos han elegido, o en todo caso a un intermediario para que gobierne en nombre de ellos. Es decir, como que le cede ese poder, como que le dan un poder de representación. Esa forma de gobierno representativa también se conoce como forma de gobierno democrática indirecta, y dentro de esa democracia representativa o indirecta hay formas en donde el ciudadano puede tener mayor participación o menor participación. Si el ciudadano tiene mayor participación, se transforma en una en una democracia de tipo semidirecta, en el cual tienen representantes o intermediarios que gobiernan por ellos, pero igualmente los ciudadanos poseen mecanismos populares o consultas populares en los cuales pueden participar, como por ejemplo un plebiscito, como por ejemplo una consulta popular que tenga que ver con alguna ley para sacar, o en algunos casos o para sancionar, o una ley en caso para derogar. Otro elemento más de esta consulta popular pueden ser las iniciativas populares, en el cual los ciudadanos pueden armar un proyecto de ley o un proyecto de ordenanza y se lo presentan al Senado o a diputados nacionales, o al Senado y a la Diputación provincial, o en su defecto, mediante un proyecto de ordenanza, se lo presentan al Consejo Deliberante de cada ciudad. Igualmente, esta forma representativa tiene como objetivo permitir que estos representantes que son elegidos por los ciudadanos gobiernen un determinado tiempo, no pueden perdurar en el cargo. En ese caso, por eso se establece que los gobernadores, los presidentes, los intendentes, los concejales, los diputados, los senadores gobiernan un tiempo determinado, que es aproximadamente entre 4 años, salvo los senadores, que gobiernan 6 años o se mantienen 6 años en el cargo. En el artículo 22 de nuestra Constitución establece el principio básico para definir el sistema representativo. El pueblo no delibera ni gobierna, sino que lo hace a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se le atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste comete el delito de sedición. Por otro lado, como le dije, la reforma del 94 habilita estos mecanismos de democracia semidirecta que están incorporados en la primera parte, derechos, obligaciones y garantías, pero sobre todo en el inciso o en los artículos que se le agregan dentro del capítulo nuevos derechos y obligaciones, como le dije anteriormente, la iniciativa popular dispuesta en el artículo 39, ley 24.747, los derechos de los ciudadanos que tienen para presentar estos proyectos de ley a la Cámara de Diputados, senadores o a las cámaras del Poder Legislativo de cada provincia. Igualmente, ¿qué es la forma republicana de poder? Bueno, tendríamos que analizar de dónde viene el vocablo. La palabra república viene de la etapa romana, es un vocablo que viene del latín y que significa res pública, es decir, que en otras palabras, es la cosa pública. La cosa pública es una obligación y un deber que tienen los ciudadanos, es decir, conocer de la cosa pública, conocer sobre lo que sucede o lo que les sucede a sus conciudadanos o a los demás ciudadanos. Esa cosa pública es lo que podríamos hablar, los problemas, las demandas, las necesidades que tienen los ciudadanos para solucionar. Podríamos decir que es la base misma de la participación política, que no tiene que ver con la participación partidaria, ese es otro tema. Pero esta cosa pública está vinculado a los asuntos políticos, conocer cuáles son los conflictos que pasa el país, conocer qué es una ley, para qué sirven las leyes, cómo se forman una ley, quién te representa, para qué te representa, por qué es importante la participación, por qué es importante que los ciudadanos se involucren y cómo se sostiene la democracia si no es otra cosa que la participación activa de los ciudadanos. Esa cosa pública tiene que ser un derecho y un deber de los ciudadanos. Igualmente, la república es una forma de gobierno que permite, entre otras cosas, la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley, la división de poderes en 3 partes independientes e iguales, el equilibrio de poderes y la garantía de las libertades individuales.
Los principios que inspiran a este republicanismo es el respeto a la Constitución escrita, la separación de los poderes, la elegibilidad de los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos puedan ser elegidos por el pueblo, la periodicidad de los mandatos, es decir, que una persona no quede en el poder 10, 20, 30 años porque se estaría violando un derecho constitucional, o en todo caso un derecho republicano, salvo que la Constitución establezca que esos cargos puedan ser reelegidos de manera indefinida. Por ejemplo, en el caso de los senadores, un senador puede pasar 30 años en el cargo porque su reelección o su elección para ser senador es indefinida. Uno se puede presentar todas las veces que sea necesaria a senador dependiendo de que los ciudadanos los elijan. Si los ciudadanos eligen al senador durante esos 30 años, aunque tiene que haber una periodicidad en los mandatos, establece un principio de respeto a la Constitución y sobre todo un principio republicano. ¿Por qué? Porque si bien renueva el cargo constantemente, son los ciudadanos los que los eligen. Otro punto importante es la publicidad de los actos de gobierno. Ahí es donde está la cuestión de la cosa pública, el interesarnos, el saber, informarse, el aprender sobre la cosa pública es un deber de los ciudadanos. Y por último, la existencia de los partidos políticos como un elemento trascendental e importantísimo para el sostenimiento de la democracia. Así también la existencia de esta Constitución escrita que establece responsabilidades, deberes y obligaciones no solamente a los funcionarios, sino también a los ciudadanos. Y por último, ¿en qué se basa esta forma federal? Básicamente se basa en la división del poder entre el gobierno federal y los gobiernos locales, que pueden ser provinciales o municipales, lo que le permite conservar a las provincias y a los municipios todo el poder no delegado a la Constitución Nacional. ¿Qué significa esto? Que el poder, o en todo caso el Estado nacional, como decimos nosotros, pero el nombre correcto es Estado federal, posee algunos derechos de gobierno, no todo el poder, sino que hay algunas atribuciones de poder que quedan en las provincias, como pueden ser definir el sistema educativo, como puede ser definir el sistema de salud, o definir la forma de gobierno que mejor le parezca a los habitantes de la provincia. La forma de gobierno federal permite el control y la cooperación recíproca entre las provincias y el gobierno federal, evitando de esta manera una concentración del poder a través de la descentralización o en todo caso a través de la concentración absoluta del poder por parte del Estado. En este sistema coexisten dos clases de gobierno, como dije al principio del gobierno, el federal y el provincial o de local, en el cual se respeta la autonomía y la independencia. Para hacer un repaso rápido, ¿qué significa una democracia representativa? Bueno, las democracias representativas son también conocidas como democracias indirectas. En esta democracia representativa, el sistema político mayoritariamente aceptado es empleado como por todas las democracias en el mundo. Se basa esta democracia representativa en un proceso y en un mecanismo de votación en el cual los ciudadanos eligen a los representantes que van a ser los que van a gobernar. Mediante el voto se inviste de legitimidad a los representantes elegidos para actuar, hablar y tomar las decisiones en nombre de los ciudadanos. Cada miembro de esta democracia representativa expresa su opinión según su problema, su demanda o su necesidad. Así también, todos los intermediarios representan y deben representar no solamente los intereses de las mayorías, sino también a todos los intereses de los sectores específicos de la sociedad. Los representantes, o en todo caso, los representantes de los ciudadanos que van a gobernar, son en sí mismos los representantes de los partidos políticos que participan en elecciones libres, y en esas elecciones libres son los ciudadanos los que eligen mediante la mayoría quienes van a ser los representantes del gobierno. Básicamente, este tipo de democracia presenta el poder político que procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino que es elegido a través de estos intermediarios, estas autoridades o funcionarios que son elegidos mediante el voto. Otra característica que podemos mencionar o repasar es cuáles son algunas de las características más fuertes de una república. Básicamente es la igualdad ante la ley, todos los habitantes del Estado son iguales ante la ley y no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento. Por ejemplo, en la República Argentina no existen las noblezas ni tampoco la diferencia legal entre una persona
de Ushuaia con una persona de Jujuy o una persona de Santa Fe con la de Buenos Aires. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Otra característica es la división de los poderes, es decir, el poder se divide en tres funciones: legislativo, ejecutivo y judicial, y de esta manera impide que se concentre el poder en una sola persona o en un solo cuerpo. Y el tercero es la soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo, en los ciudadanos, y estos lo ceden o lo transfieren a sus representantes mediante el voto en un sistema representativo, en un sistema representativo, pero también en una forma del voto secreta, obligatoria y universal. Y por último, ¿qué significa la forma de gobierno federal? Bueno, que existe una división entre un gobierno federal, que nosotros mal llamamos nacional, pero este gobierno nacional se divide en tres poderes o en tres funciones básicamente, que coexisten dos estructuras de gobierno: el gobierno federal con sus tres poderes divididos, el gobierno provincial también con sus tres poderes divididos, y al mismo tiempo un gobierno municipal también con los tres poderes divididos en legislativo, ejecutivo y judicial, ya que las provincias y también los municipios conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Y los ciudadanos pueden elegir a sus representantes, como así también la forma de gobierno que mejor le parezcan a estos ciudadanos, ya que el gobierno o la forma de gobierno federal le permite a las provincias y a los habitantes de las provincias considerarse un estado autónomo e independiente, y son ellos los que pueden definir mediante la sanción de una constitución cuál es la mejor forma de gobierno o cuál es la mejor forma de la periodicidad de los gobernantes en sus cargos. Obviamente siempre respetando lo establecido por la Constitución Nacional y, sobre todas las cosas, respetando los tres principios básicos del sistema de gobierno argentino: la característica representativa, republicana y federal. Y bueno, y para cerrar el video vamos a repasar un poco las actividades. ¿Cuántos estados autónomos o provincias tiene la República Argentina? Recuerden de que siempre hablamos de que la República Argentina divide su territorio en provincias. Estas son 23 provincias, más el Estado Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, más Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo están divididas las provincias? Pueden estar divididas o en departamentos o en partidos. En el caso de la provincia de Santa Fe está dividida en departamentos. Dijimos que hay 19 departamentos. ¿Cómo está dividida Capital Federal? Capital Federal va a estar dividida en comunas, porque si bien Capital Federal posee las atribuciones de una provincia, no es reconocida como provincia, sí como un estado autónomo, y este estado autónomo organiza su territorio en base a comunas. ¿Dónde residen las autoridades nacionales? Bueno, en el artículo 5 establece que las autoridades nacionales van a residir en el lugar que se establezca como capital del país. Desde 1880 para en adelante, la capital de la República Argentina es Buenos Aires, es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, las autoridades nacionales van a vivir en Cava, es decir, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero podía suceder, como se intentó hacer durante el gobierno de Ricardo Alfonsín entre 1983 y 1989, trasladar la capital de la República Argentina a Rawson, es decir, hacia el sur. Ese proyecto no pasó o quedó simplemente en un proyecto, nunca se pudo consolidar. Pero si se cambia la capital de la República Argentina, las autoridades nacionales o las autoridades federales, como se debería llamarse, deberían ir a la ciudad que es considerada capital. ¿El gobierno puede intervenir en las provincias? Sí, lo puede hacer, más allá de que cada provincia es en sí misma un estado autónomo independiente. El gobierno federal puede intervenir en las provincias siempre y cuando, como por ejemplo, hay una violación de los derechos humanos de las personas. La Argentina adopta para sí un gobierno representativo republicano y federal. ¿Cómo se expresa la forma representativa? Bueno, la estuvimos trabajando. Un ejemplo, básicamente es la elección de representantes. ¿Cuáles son los principios de la forma republicana? Una característica es la igualdad de los hombres ante la ley, hombres y mujeres ante la ley, pero hay otras características. ¿Y cómo está basada la forma de gobierno federal? Un ejemplo básico es que cada localidad, cada provincia, cada municipio es un estado autónomo e independiente y que conserva para sí algunas atribuciones de gobierno, como así también su propia autonomía. Así que bueno, espero que les sirva, espero que el video sea claro y ayude a terminar
el trabajo número 3. Y nos estamos viendo en la próxima clase.